Muy amados hermanos y hermanas de nuestra congregación, acá en la ciudad de Pamplona, es para mí un gran gusto poder saludarles en este día domingo ya 5 de marzo del año 2023. Saludarles a ustedes acá en nuestra ciudad y también a mis hermanas allá en País Vasco, en Francia, en Noruega y a todos quienes semanalmente nos acompañan. Que el Señor nos bendiga y podamos tener un devocional donde la palabra del Señor pueda iluminar nuestras vidas, pueda permitir que seamos alimentados por ella y podamos ir creciendo en la gracia del Señor. Vamos a leer un verso de la palabra del Señor donde estará el centro de nuestra meditación y lo haremos en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 8, versículo número 35. San Marcos, capítulo 8, versículo 35, y leo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Amén. Doy muchas gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que me concede de poder dirigirme a ustedes a través de este medio, que es un medio que para nosotros ha sido de mucha bendición, porque desde el tiempo de la pandemia y ya en el post-pandemia hemos podido a través de él poder llegar a vuestros hogares, a vuestras familias y compartir el mensaje de la palabra del Señor. Quiero saludar a mis hermanas que el día de ayer no pudieron estar con nosotros. Ayer tuvimos una hermosa reunión de alabanza y lo hacemos en nuestro hogar porque, como muchos saben, en nuestra ciudad no tenemos un templo donde adorar al Señor, donde poder congregarnos. Tuvimos una leve esperanza que nos podrían ayudar a lo mejor a poder hacerlo, pero no se pudo, y la verdad es que mientras eso no ocurra nos estamos reuniendo en nuestro hogar, y ayer tuvimos una reunión hermosa de alabanza, pero hubieron algunas hermanas que no pudieron estar con nosotros, así que a ellas les mandamos un afectuoso saludo esperando que el Señor les bendiga, a quienes estén enfermitas el Señor les sane, les fortalezca y que ojalá pronto nos podamos ver, porque ese es nuestro deseo, poder vernos en el Señor. Bien, la palabra que el Señor nos da en este día son unas palabras dichas por el mismo Señor. No es lo mismo que alguien nos cuente, ¿verdad?, lo que a lo mejor el Señor dice o cree de nosotros, ¿verdad?, sino más bien qué hermoso poder oír a través de los evangelios lo que el Señor está diciendo. Y yo creo que hoy el Señor nos quiere enseñar a entender, a comprender de que en el perder también tenemos ganancia. En el perder también hay ganancia. Muchas veces a los empresarios no se les enseña a perder. Y cuando pierdan, se llenan de frustración. Cuando pierdan, se llenan de ira, se llenan de decepción con ellos mismos, con sus familias, con sus empleados, porque no está en el diccionario del empresario el concepto de perder. No es aceptable. Creo que en el mundo de los negocios esto es una realidad. Y creo que muchas veces en el mundo cristiano esto también empieza a ocurrir. Creemos que no podemos perder nada porque eso demuestra que no somos buenos cristianos, que somos cristianos débiles, que somos cristianos poco prosperados. En una ocasión recuerdo que estando en un curso de salud pública, un sociólogo, un profesor en la universidad, él decía, en la Universidad de Chile, decía de que algunos estudios sociológicos en algunos cristianos han demostrado que muchos cristianos piensan que producto de los bienes, producto de sus propiedades, que producto de cómo visten, ellos deben medir su prosperidad. Estos han sido estudios cualitativos, estudios que se han analizado a través de las entrevistas que se le hacen a los mismos cristianos, en donde los mismos cristianos han dicho que ellos ven la prosperidad, el éxito de un cristiano cuando muchas veces está bien vestido, cuando tiene un buen trabajo, cuando tiene un buen vehículo, una bonita casa, porque eso demuestra que el Señor le ha bendecido. Eso demuestra que el Señor está con él. Es decir, que muchos cristianos en el siglo XXI tienen la idea preconcebida de que entre mejor visten, entre mejor calzan, entre mejor es el vehículo que conducen, la casa que ostentan, es una señal, una manifestación de que Dios está con ellos. Porque si fuera al contrario, algo está pasando, algo está evitando la bendición. ¿Será que le está robando lo que es del Señor? ¿Será que se ha portado mal? ¿Será que a lo mejor no está haciendo las cosas como debe hacerse? Hermanos,
qué lejos estamos muchas veces de comprender lo que el Señor Jesús trataba de hacerle entender a Israel. Recordemos que Israel no era una blanca paloma. Israel estaba llena de prejuicios. Y dice la palabra del Señor que Él, anticipando su propia muerte, les dice en el versículo 31, usted lo puede leer, de que Él mismo tendría que perder muchas cosas en Jerusalén. Primero, tendría que padecer mucho, así lo dice literalmente el versículo 31. En segundo lugar, tendría que ser desechado. ¿Por quiénes? Por las autoridades de la iglesia judía en Jerusalén. Es decir, que el Señor estaba diciendo que Él tendría que ser desechado por las autoridades de la congregación judía allá en Jerusalén, por los ancianos, por los escribas, por los fariseos, etc. Hermanos, y frente a esa situación, Pedro, mirando las cosas humanas más que las divinas, dice que inmediatamente reaccionó pidiéndole al Señor que no permitiera que ese mal le viniera. Y el mismo Señor, Jesucristo, que en versículos anteriores había reconocido en Pedro la revelación de Dios, diciéndole: Pedro, eres bendito del Padre, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, en este pasaje, el Señor le llama delante de todos Satanás, porque Él había, de alguna manera, en su misericordia humana, en su compasión humana, había tratado de evitar que el Señor llegase al sacrificio. El mismo Señor entiende para sí mismo lo que Él nos está tratando hoy a nosotros de recordar. Cuando Él lo dice, se lo está diciendo Él mismo. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. En otras palabras, lo que verdaderamente hicieron los primeros cristianos que fueron atormentados, martirizados por el Imperio Romano, entregando sus vidas en las hogueras, entregando su vida en los circos, entregando sus vidas de distintas formas, decapitados, azotados, crucificados, molidos, como dice la palabra del Señor, de muchas maneras. Ellos lo hicieron mirando, ¿verdad?, aquel ejemplo divino de este Cristo amado que fue capaz de perder todo lo humano para poder ganar un nombre que, dice Pablo, es sobre todo nombre, Rey de reyes, Señor de señores, el Rey de la tribu, el León y el Rey de la tribu de Judá. Hermanos, qué maravilloso es esto, es decir, el Rey de los judíos. Qué maravilloso. Él tuvo que primero llegar a la cruz y morir en la cruz para luego ser resucitado. No hubiese existido resurrección, no hubiese existido levantamiento en gloria si primero Él no hubiese sido muerto en la cruz. Por eso es que Él le dice a sus discípulos: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto todo lo ha dicho en los versículos anteriores al versículo que hemos leído. Entonces, ¿qué es lo que hoy nos quiere recordar el Señor? Hoy nos quiere recordar, hermana amada y hermano amado, que en la vida cristiana, en el Evangelio, nosotros también, así como el Señor, tenemos que estar dispuestos a perder para ganar nuestras almas. El mismo Señor dice: si tu ojo te es ocasión de caída, si tu mano te es ocasión de caída, córtala, deséchala de tu cuerpo. Porque es mejor que entres con una mano o con un ojo al cielo que con ambos en el infierno. ¿Se da cuenta cómo la Biblia nos enseña a que también es necesario perder? Claro, muchas veces no queremos perder dinero, no queremos perder propiedades, no queremos perder buena fama, o no queremos perder nuestro buen testimonio, no queremos perder nada delante de los demás, ni el respeto que nos tienen, ni nada. Entonces no estamos dispuestos a que nos calumnien, no estamos dispuestos a que alguien diga algo de nosotros, porque como cristianos no queremos nada malo hacia nosotros. Nos olvidamos, que lo hemos dicho muchas veces, que es necesario que perdamos muchas veces incluso el respeto de los demás, que perdamos muchas veces hasta el testimonio cuando otros inventan cualquier cosa de nosotros. Es importante. No podemos quejarnos de eso, no podemos. Esto es sin llorar. Como alguien me dijo una vez, esto es sin llorar. Es decir, si usted arriesga todo por Cristo, porque eso es lo que hacemos, damos toda nuestra vida, decimos: Señor, te doy toda mi vida, pues entonces usted lo está dando todo. Usted sabe que cualquier cosa puede significar una pérdida total.
Pero esta pérdida total no significa que usted se va a quedar sin nada, sino más bien lo va a ganar todo, porque va a ganar esa vida que Dios tiene para usted. El Señor nos bendiga en esta hora. Ahora bien, la palabra del Señor hoy no nos está diciendo literalmente que hoy muramos por Cristo, porque creo que en su país, en su ciudad, por lo menos aquí, todavía no llegamos a la persecución mortal, como lo fue en la iglesia primitiva. Pero muchas veces si Dios nos plantea cosas que aparentemente, así como en la mente de Pedro fueron ilógicas, él no podía entender que su maestro tendría que ir a morir primero, así también a nosotros Dios nos plantea cosas ilógicas. ¿No lo hizo así con Abraham? Cuando Abraham había recibido la promesa de Dios que su generación iba a ser mucho más grande, mucho más extensa que las estrellas del cielo, que la arena del mar, fue cuando Dios luego le pide a su único hijo. Y Abraham se hubiese pensado humanamente, se hubiese mirado todo humanamente como los hombres, simplemente no hubiese tomado a su hijo y lo hubiese alistado para ir a ese lugar que el Señor le habría de mostrar para el sacrificio. Pero Abraham, mirando lo que era divino por sobre lo humano, simplemente llevó a su hijo hasta aquel lugar. Y no fue fácil para él, no hay duda que no fue una cosa fácil. Él iba, no hay duda, como todo padre, sufriendo. Pero Dios, en su misericordia, que se agradó de tal actitud, se manifestó en el momento de la máxima aflicción. No extiendas tu mano sobre el muchacho. En otras palabras, no es necesario que demuestres tu amor, porque ya sé que eres un hombre de amor hacia mí y eres un hombre de fe. Eres un hombre que me crees, Abraham. Hermanos, nosotros también muchas veces tendremos que sufrir a lo mejor alguna pérdida. ¿Y por qué? Porque Dios así lo pide. Recuerdo que era un niño, en una ocasión perdí un billetito, iba a comprar, mi madre me mandó a comprar con un billete y yo lo llevaba en mi mano muy apretado, como siempre, y cuando iba salió a mi camino un perro que me asustó y empecé a recoger piedras del suelo para poder tirarle al perro, para que no me mordiera, para que no me hiciera nada. Pero en ese acto de estarme defendiendo, llegué al negocio y finalmente cuando quise comprar, lo que llevaba en mi mano, mi billetito, había desaparecido, solamente tenía piedras. Muchas veces en el camino del cristiano, muchas veces vivimos tantas experiencias que no nos damos cuenta que las cosas que Dios nos ha dado, muchas veces también las perdemos o las dejamos. Y simplemente porque empezamos a echar mano a cosas de la vida para defendernos, para cuidarnos a la manera nuestra. Dios nos ayude en esta hora. Pero cada pérdida, si alguno de ustedes, mis hermanos o hermanas oyentes, ya ha sufrido pérdida de un ser amado, de una casa, una propiedad, un trabajo, a lo mejor ha perdido algo intangible, como decíamos recién, el respeto de otros, ha perdido alguna amistad, no lo sé. En esta hora el Señor quiere decirnos que a lo mejor esa pérdida se va a transformar en una ganancia. Cualquiera que no quiera perder su vida, la perderá finalmente. Pero aquel que perdiera la vida por el Señor y por el Evangelio la ganará. Parece ilógico, ¿verdad? Pero es que el Señor muchas veces se planteó así. Recuerda cuando el Señor le dice a los discípulos, si alguno viniere y os golpeara en una mejilla, mostrarle la otra. Si viniere alguien y os pidiere la capa, no le neguéis la túnica. Mire, es decir que cuando nosotros queremos que Dios nos defienda, que Dios aparentemente nos introduzca mejor en el camino de la victoria, del éxito, ¿verdad? Es como que Dios nos lleva al lugar del fracaso. Nos hace vernos ante los demás como perdedores. ¿Qué habrán pensado los que metieron a Daniel en el foso de los leones? ¿Qué pensaron ellos? Ellos pensaron que Daniel había sido el gran perdedor. ¿Qué pensaron los que metieron a los jóvenes hebreos al horno encendido? Ellos pensaron que los jóvenes hebreos habían perdido y que ellos habían ganado. Sin embargo, lo que para ellos, los jóvenes hebreos, y para lo que fue para Daniel también, para ellos fue pérdida, finalmente se transformó en una ganancia. ¿Qué ha perdido que a lo mejor se transformará en una ganancia? Ahora bien, ¿estamos acostumbrados a perder? Hablemos de lo que significa perder. Cuando somos niños y jugábamos, ¿se acuerda usted? No nos gustaba perder,
porque ningún padre le enseña a su hijo a perder. Generalmente nos enseñan a ganar, a tratar de ser triunfantes en la vida. Y por eso es que muchas veces los niños sufren frustraciones, porque en la vida es importante perder. Y en la vida cristiana, Dios nos lleva a perder para que podamos aprender a crecer en la vida como cristianos, crecer en fe, crecer en amor, crecer delante del Señor. Hermanos queridos, y el perder involucra también sufrir un proceso de duelo. Toda pérdida lleva de la mano un proceso de duelo. ¿Y qué es el duelo? Es un proceso, un conjunto de etapas, por lo tanto, adaptativo de nuestras emociones. Es decir, es un proceso que nos ayuda a adaptar nuestras emociones, de tal manera que lo que primero se transforma en gran aflicción, sufrimiento, angustia, se va transformando muchas veces también en frustración, a veces en culpa, muchas veces también se va transformando en enojo, también en ira y tantas otras cosas, pero que finalmente el propósito del duelo es ayudarnos a aprender, a comprender y a aceptar nuestra pérdida. Si en el proceso del duelo nosotros no aprendemos a comprender la pérdida, que era normal que ocurriera, que era necesario que ocurriera, que era lógico que esto ocurriera o era necesario simplemente por la voluntad de Dios, es difícil superar nuestras emociones. Y si no logramos aceptarlo, por supuesto que aún más difícil. Ahora hay que hacer una diferencia entre duelo y luto. El duelo es este proceso de adaptación de nuestras emociones que nos llevan a aprender a comprender y a aceptar el dolor de la pérdida, ya lo dijimos. Pero el luto es esta forma cultural que tenemos, de acuerdo a nuestra cultura, para demostrar que estamos sufriendo el duelo. Por ejemplo, hay lugares donde la gente se viste de negro. Esa es una forma y la gente dice, mira, ella o él está llevando el luto. Es el luto, es la forma en que manifestamos nuestro duelo, ¿verdad? Miramos a los judíos que dejaban de comer, algunos se rasuraban la cabeza, otros se llenaban con ceniza o se sentaban en ceniza para demostrar que estaban sufriendo el luto. ¿Habrá algún cristiano, algún oyente que está sufriendo duelo, que está sufriendo el luto, que está sufriendo el dolor por cualquier causa, pérdida de un ser amado, a lo mejor pensando que ya llegó la despedida, el fin, que a lo mejor ya llegó la hora del final físico, y por supuesto lo es, pero solamente desde el punto de vista físico, porque más allá de nuestra patria celestial, ¿verdad?, nos esperan para poder reunirnos con ellos. Pero muchas veces perdemos otras cosas, la salud. Recuerdo cuando mi esposa perdió su salud, año 2015, una enfermedad que lo llevaba a una situación y otra, situación cada vez peor. La vi en una situación extrema, muchas veces lo he comentado esto, pero si no hubiese sido porque ella perdió su salud, a tal grado de que inclusive se le tuvo que jubilar por discapacidad. Imagínense usted, en una discapacidad que sumado a la discapacidad visual que ella tiene, suma un total de un 91%. ¿Quién podría creer? Ayer alguien me decía, yo le decía, ella tiene discapacidad. Y esa persona me miraba y decía, pero si no se le nota. Claro que no se le nota, porque el Señor a mí me prometió, antes de salir de Chile a España, me dijo el Señor que Él la iba a sanar. Él la iba a sanar. Y hoy mi esposa, para la gloria del Señor, tiene una salud espectacular que a veces yo la veo que está mejor que yo. Hermanos, qué maravilloso es esto. Perder para ganar. Si mi esposa no hubiese perdido su salud, simplemente no hubiésemos podido venirnos a Pamplona. Porque yo nunca hubiese podido tomar la decisión de venirme. Pero ¿por qué lo hice? Porque quería estar con ella en otro lugar, quería que ella saliera, que su enfermedad que tanto la había atormentado, que había perdido su trabajo, que había perdido la posibilidad de ejercer su profesión y tantas cosas. Pero las pérdidas, amados hermanos, muchas veces nos llevan también a ganar. ¿Habrá alguien que está perdiendo algo? ¿Hay alguien que ha perdido alguna cosa? Hermanos, el Señor nos ayude a entender que toda pérdida, no solo el fallecimiento de un ser amado, toda pérdida muchas veces nos lleva a sufrir esta cascada de emociones, ¿verdad?, que mencionábamos recién, que llenan nuestros duelos. Pero cuidado, porque muchas veces el duelo, que es un proceso natural, muchas veces
cuando es llevado de mala manera, se transforma también en un duelo que a lo mejor puede ser patológico, que nos arrastra a lo mejor a un proceso donde hay un trastorno del ánimo, hay aflicción exacerbada, hay angustia, hay depresión, hay ansiedad, trastornos del sueño, ya no podemos dormir, muchas veces nos llevan al aislamiento social, no queremos juntarnos con nadie porque estamos sufriendo un duelo que nos lleva también a simplemente no querer vivir con nadie. Hermanos, ¿cuál es la pérdida que le ha hecho sufrir más en la vida? A lo mejor un amor, a lo mejor un trabajo que tanto amaba, a lo mejor ha sufrido la pérdida de una amiga, de un amigo, de un ser amado, un ser querido. Hermanos, yo a veces imagino el momento en que yo tendré que sufrir el duelo o la pérdida y le digo al Señor, Señor, dame la fuerza para estar preparado para ese día. Pero entiendo que en la vida a veces Dios nos pide cosas más pequeñas. A lo mejor quiere que perdamos algo que no nos conviene. Cuando era un niño, alguien descubrió en el colegio que yo era bueno para jugar ping-pong. Entonces me recomendaron para ir a entrenar todos los días a la dirección del deporte, a la DIGEDER, antigua dirección del deporte allí en Chile, en mi ciudad. Y allí, en mi puerto natal, en Chañaral, en mi pueblo, yo iba luego de almuerzo a entrenarme. Me empecé a ir a entrenar todos los días a jugar ping-pong porque algunos de los profesores decían que me iba tan bien que a lo mejor me podrían después elegir para un torneo a un lugar donde yo podría ir a representar al colegio. Yo me había entusiasmado, tenía ¿cuánto? Unos 12, 13 años, nada más. Pero ¿sabe qué? Un día le digo a mi madre a la hora de almuerzo, mamá, ¿me das permiso para ir hoy a entrenar? Yo siempre le he pedido permiso a mi madre para todo, cuando era un niño, cuando era un adolescente, ahora ya no, ya puedo hacer mis cosas por mi cuenta, ahora Dios me ha dado la sabiduría para tomar mis propias decisiones también, pero sé que si yo quisiera recurrir a ella, yo cuento con ella hoy también, para que ella me aconseje. Y ese día el Espíritu Santo la usó para en forma muy sabia darme un consejo. Yo amaba tanto entrenarme, pero ¿sabe qué había significado? Que yo había perdido una cosa especial. Yo todos los días acompañaba a mi madre a orar de 3 a 4 de la tarde. Todos los días. Íbamos desde las 3 a las 4 de la tarde a orar al templo. Pero producto de mis entrenamientos, yo había abandonado esa oración, ese momento de oración diaria. Eso no significaba que yo no oraba en otros momentos, no, oraba. Pero es que ese momento tan maravilloso, yo me lo estaba perdiendo. Y cuando ella me dice eso, me dice ella así, ella reacciona a mi pregunta, yo le digo, ¿me das permiso? Ella me dice sabiamente, bueno, Juanito, pero ten cuidado con los amigos. Claro, yo no me había dado cuenta que a mis entrenamientos también iban algunos amiguitos del colegio que me iban a ver, que me iban a acompañar. Entonces yo ahí empezaba a escuchar cosas que ellos hablaban, cosas que ellos decían. En el momento, hermanos amados, el Espíritu Santo, el Señor colocó en mí de que a partir de ese momento, mientras yo estaba comiendo, tomara la decisión, creo yo, más importante de mi vida espiritual siendo un adolescente, que nunca más iba a ir a un entrenamiento porque yo tomaba la decisión de volver a mi rutina de oración. Alguien dirá, pero ¿cómo a lo mejor tan extrema la decisión? Es que sentí que eso era lo que el Espíritu Santo de Dios me estaba pidiendo. Hermanos, siempre hay algo que Dios nos pide que perdamos para poder darnos algo más. Para el mundo muchas veces es una pérdida, ya lo decíamos. Los que metieron al horno a los jóvenes hebreos, los que metieron a Daniel en el foso de los leones, los que quemaban o tiraban al circo, ¿verdad? Los primeros cristianos, para ellos ellos creían que ellos estaban perdiendo, pero lo que no sabían es que conforme a esta palabra, ellos estaban ganando lo más lindo, lo más grande, estaban ganando lo que el Señor decía, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que quiera todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Amados hermanos, la Biblia está llena de ejemplos de pérdidas. Es curioso, pero así es el Señor. Y muestra que en cada una de esas pérdidas hubo una gran victoria. La oveja perdida. Si la oveja no se hubiese perdido, nunca hubiese gustado de la experiencia de sentir el amor personal de ese pastor hacia ella. Se hubiese perdido esa experiencia. Qué lindo es cuando un pastor realmente echa mano de su labor y cumple su mandato de
ir en busca de la oveja perdida. Porque si un pastor no va tras una oveja perdida, ¿de qué le sirve? Hay que quitarle su título de pastor, no sirve. Y el pastor aquel hizo que esa ovejita gustara de ese momento, del amor de su pastor. Si el hijo pródigo no se hubiese perdido, no se hubiese extraviado lejos, simplemente no hubiese habido esa experiencia de esa fiesta maravillosa donde luego el Señor la comparó y dice Él que así en los cielos también hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, qué maravilloso. Cuando esa mujer perdió la dracma, si no se hubiese perdido la dracma, simplemente después no hubiese habido ese gozo que hubo luego que ella la hubo encontrado. Hermanos, amados, Job perdió muchas cosas, pero luego que perdió tanto, el Señor permitió a través de esa experiencia que su posición y su nivel espiritual fuera mucho más elevado que el anterior, porque supo pasar la pérdida, supo pasar la prueba a tal grado que luego de que Dios lo restaura, Él llega a decir: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso se lo dice él a Dios. Él, Job, se lo está diciendo a Dios. ¿Cuántas veces los cristianos, que parecemos que somos tan espirituales, simplemente de a oídas hemos oído a Dios y nuestros ojos no han visto todavía la grandeza de Dios porque no hemos querido renunciar a aquellas cosas que debemos renunciar para poder recibir aquello que va a ser en nosotros una ganancia? Mire, muchas de las grandes guerras en el mundo han sido precedidas por pequeñas batallas que se han perdido. Esa es la verdad. Y muchas batallas perdidas han sido la anticipación de la gran guerra o de la gran victoria en la guerra. Hermanos, cuando muchas veces sufrimos una pérdida en la vida, no nos echemos a morir. Es una experiencia más, una experiencia que aparentemente no es exitosa. Ante los demás no, pero para nosotros sí, porque en medio de ese fracaso, en medio de esa pérdida, aún en medio de esa caída, Dios también nos puede enseñar algo. Mire, quiero que recuerde algo siempre. Los fracasos de la vida nos enseñan, nos muestran, nos ayudan a aprender aquellas cosas que en el éxito nunca aprenderemos. ¿Sí? En medio del fracaso, en medio de nuestras pérdidas, en medio de nuestros dolores, cuando muchas veces creen que nosotros somos perdedores, Dios sabe que somos ganadores, porque estamos aprendiendo, estamos viviendo situaciones, estamos aprendiendo algo de Dios que jamás aprenderíamos cuando la embarcación va viento en popa. Es imposible, pero cuando la tempestad se levanta contra nuestras vidas, es cuando verdaderamente podemos comprender que el que va en nuestra barca, el que va con nosotros en medio de nuestra embarcación, es aquel mismo que le enseñó a Pablo a comprender que era necesario perderlo todo para ganar mejor a Cristo. Alabado sea el Señor. Quiero leer ese versículo y para poder terminar. Mire, cuando miramos el libro de Filipenses, en el capítulo número 1, en el versículo 7 y 8, mire lo que dice Pablo. Él que había dejado muchas cosas verdaderamente. Si hay alguien que ha dejado el pasado realmente atrás, fue Pablo. Su educación, su posición, su reconocimiento, su respeto. Mire, él lo dejó todo, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Escuche, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dios nos bendiga en esta hora. En una ocasión me quisieron promover en mi trabajo para tener un puesto más elevado. Para eso había que hacer una elección. Todos me estaban acompañando en el proceso y querían que yo fuera el decano de la facultad. Yo no estaba entusiasmado y no era lo que yo quería, porque como cristianos nosotros no queremos los mejores lugares. Ya el Señor me había hecho ser el director de mi departamento y eso era mucho para mí. Pero bueno, todos querían eso y yo lo acepté, pero de repente entre los mismos que me apoyaban, aparece un grupo que querían también tener una propia candidatura. Llegó el día de la elección. En la elección yo perdí la votación por un voto, solamente por un voto. Estábamos casi iguales y el último fue a favor de la otra persona. Pero en ese momento yo sentí una alegría tremenda en mi corazón.
porque yo había orado en ese proceso. Qué importantes son los procesos y caminar en el proceso con Dios. Yo le dije, Señor, si tú no quieres, porque eso va a ser para mí que yo pierda mi buen testimonio, que sea un mal ejemplo ante los estudiantes, ante los académicos, o a lo mejor simplemente sea una trampa del diablo para mí, yo quiero que eso no lo reciba yo. Yo no lo quiero para mí, Señor. Yo quiero vivir una vida contigo. Y sabe, ese día fue el momento más feliz, de mayor alegría que Dios me ha dado en la historia de mi historia laboral allí en esa universidad. Y recuerdo que ese día, luego de almuerzo, yo estaba en mi oficina trabajando y quien era mi secretaria en ese momento, ella me miraba así de lejos y como que viendo a ver cómo estaba yo. Y yo dije, mira, ella está preocupada de mí. Al rato de repente me mira y me dice, don Juanito, ¿usted se siente bien? Me dice, ¿se siente bien? Y yo la miré y me sonreí y le dije, Paula, muchas gracias por su preocupación, pero créame que me siento súper bien, muy bien. Amados hermanos, qué importante es que entendamos que aunque aparentemente perdamos, según algunos, siempre al lado del Señor algo vamos a ganar. ¿Y qué he ganado yo? Mucho. El solo hecho de estar aquí, para mí esto es una maravilla. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones y para mi Cristo Rey sea la honra y la gloria. Gracias, Padre, por esta enseñanza que nos has dado en este día. Bendícela en nuestros corazones y ayúdanos a comprender que a lo mejor alguna pérdida que hemos tenido se va a transformar, por supuesto, en una ganancia. Y si tú nos pides mucho o nos pides poco, da igual, porque todo lo que perdamos se transformará en una hermosa victoria, aún en medio de nuestros aparentes fracasos. Tú nos levantarás y harás que nosotros seamos levantados, porque aquel que es humillado será ensalzado, y aquel que es ensalzado muchas veces también será humillado. Tu bendición te la pido por Cristo, tu Hijo, mi Señor. Amén. Gracias, Señor, por todo. Que tengan una hermosa semana y los espero en nuestro próximo devocional. El Señor les bendiga.